Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendecimos y te exaltamos, Señor, tu santo nombre, Señor. Porque, Señor, se te dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre poderoso de Cristo Jesús sea doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de las aguas de la tierra, y confiesen que Jesucristo es el Señor, o sea, la autoridad suprema que se le delegó de parte del Padre sobre todas las cosas, sobre toda potencia, sobre todo dominio, sobre todo lo creado. Oh Rey Santo, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por tu victoria, Señor, bendito Rey, Señor, porque tú te hiciste hombre, Señor, bendito Rey, Señor, para sí mismo, Señor, bendito Dios, participando de carne y de sangre, Señor, y así, Rey Santo, vencer, Señor. Vencer al maligno, Señor, como hombre, Señor, bendito Rey, guiado por el Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, Rey Santo, Señor, gracias. Aún, Señor, bendito Dios, cumpliste la ley, Señor, como hombre, Señor. La cumpliste, Señor, para libertarnos también de la ley, Señor, bendito Rey. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, Señor, porque en ti, Rey Santo, Señor, somos más que vencedores, Rey Santo, Señor. Y sabemos que un día vendrás por nosotros, Señor. Nosotros, la iglesia de Cristo Jesús, Señor, tú vendrás por ella, la que compraste con precio de sangre, la que hiciste tuya, Señor, bendito Dios, vendrás por ella, Rey Santo, Señor. Tú lo has prometido, Rey Santo, Señor, y en ti creemos, Señor, y que tú vendrás por nosotros, Rey Santo, Señor, y estaremos por siempre contigo, Rey Santo, Señor. Y aquellos que murieron, Señor, Señor, también los resucitarás juntamente con nosotros, los que vivimos, Señor, y seremos, Señor, arrebatados juntamente con los que durmieron en Cristo Jesús, Rey Santo, Señor, para estar contigo, Señor, por siempre, Rey. Gracias te damos, Rey. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor, y reconocemos que tú eres nuestro Señor, nuestro libertador, nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio, Señor, bendito Dios, el que levanta nuestra cabeza, el que coloca nuestros pies sobre la roca, Señor, y aún también, Señor, nos hace saltar sobre las alturas, Padre Santo, Señor. Gracias. Gracias, te bendecimos por ese plan perfecto y eterno, Señor, para con nosotros, Rey. En el nombre de Cristo Jesús y tu Santo Espíritu, Señor, que obra, Señor, en nuestras vidas para dar la talla, Señor, como novia, como esposa, Señor, de la misma estirpe, Señor, y de la misma estatura, Señor, bendito Rey, que Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. En medio de los tiempos, en medio de las naciones, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Buenas noches, mis hermanos. El Señor los continúe bendiciendo. Hoy en la escuela doctrinal estábamos viendo la venida del Señor Jesús y estamos viendo acerca del arrebatamiento y de la primera resurrección. Lo estuvimos viendo anteriormente y que estuvimos también mirando que era necesario que primeramente nosotros naciésemos de nuevo para poder, hermano, nosotros participar de esas herencias. Si nosotros no nacemos de nuevo, si no somos hijos de Dios, pues no tenemos herencia con los santos, mis hermanos. Eso lo estábamos hablando en la primera parte de lo que era el arrebatamiento. Y mis hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 nos dice la palabra de Dios. Esta es una Biblia, la Biblia al día, que es una paráfrasis, y mire para que lo entendemos. Gracias también a lo que Cristo hizo, ustedes, los que escucharon la proclamación de las buenas nuevas de salvación y confiaron en Cristo, fueron sellados por el Espíritu Santo que nos había sido prometido. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía divina de que nos dará lo prometido. Y su sello en nosotros significa que Dios ya nos ha comprado y garantiza que nos llevará hasta Él. Este es un motivo más para alabar a nuestro glorioso Dios.
Aleluya, mis hermanos. Y tan tremendo como lo dice aquí, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía divina de que nos dará lo prometido. Y su sello en nosotros significa que Dios ya nos ha comprado y garantiza que nos llevará hasta Él. Este es el arrebatamiento, mis hermanos. Ese es un motivo más para alabar a nuestro Dios, glorioso Dios. Entonces es muy tremendo, hermano, esta Biblia como nos dice, porque en Reina Valera nos habla hasta la redención de la posesión. Y entonces es muy difícil como uno poderlo entender más claramente, no lo podemos entender muy bien, pero aquí nos lo explica bien porque nos dice que Él nos llevará para con Él. Aquí nos dice en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice que el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Mire que no lo dice tan claro como esta Biblia. Entonces, mis hermanos, debemos de entender que en el arrebatamiento nosotros hemos visto varias teorías acerca del arrebatamiento, y una es de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Ya lo hemos visto en las enseñanzas anteriores de que sí, la iglesia va a pasar, de que va a haber el anticristo, de que muchas personas van a morir por esa obra de persecución del anticristo, por esa persecución de los que se entregaron unos a otros. Entonces hay una teoría acerca del arrebatamiento antes de la tribulación, y hermanos, pues desafortunadamente la Biblia Scofield allí nos habla acerca de esas cosas, de la venida del Señor antes de que la iglesia pase por esa tribulación, mis hermanos. Entonces nosotros esto es una hipótesis, una teoría que sacó la Iglesia Católica Romana hace mucho tiempo. Yo se los había hablado anteriormente. Y hermanos, pues nos estaría hablando acerca de la venida del Señor en dos fases. O sea, una que aún ni siquiera la misma iglesia se va a dar cuenta cuando va a ser arrebatada y levantada, y otra cuando el Mesías venga en una forma visible, donde todo ojo lo verá. Entonces, la palabra de Dios no nos muestra a nosotros ese evento de que el Señor venga así de insofacto y arrebate la iglesia y después en la otra fase de que el Señor viene viene a hacer justicia en caballo blanco, ¿sí? Con los santos. Entonces esto es algo que no es correcto. También se habla de el arrebatamiento en medio de la tribulación. Y es similar al rapto antes de la tribulación. La iglesia pasará por la mitad de la tribulación antes que ocurra el rapto. Entonces esto tampoco es así como el Señor lo muestra en su palabra. Y la otra teoría es del arrebatamiento después de la tribulación. Esta interpretación dice que la iglesia pasará por la tribulación y por la gran tribulación, y cuando venga de nuevo el Mesías, pues entonces lo recibiremos en el aire. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas cosas que el Señor nos habla, pero debemos de tener es con la palabra del Señor, no lo que lo digan, no que lo digan, pero que lo digan como a medias. No podemos decir, vea, es que aquí está el arrebatamiento. Cuando el Señor dice en Apocalipsis 3:10, dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Entonces ahí está el arrebatamiento. Allí no nos están diciendo de que hay arrebatamiento. Allí nos está diciendo que el Señor nos va a guardar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. No nos está diciendo arrebatamiento. Entonces muchas veces toman estas citas bíblicas para decir que ahí está el arrebatamiento, cuando el Señor nos muestra
algo bien claro, porque el antiguo pacto es una sombra y es una figura de lo que de lo que ha de acontecer, y nosotros vemos al pueblo de Israel en Egipto, mis hermanos. El Señor está haciendo juicio sobre el faraón con los 10 plagas, y entonces nosotros vemos aún allí la sangre del Mesías, el Cordero, y que allí viene la liberación. Entonces nosotros vemos que al pueblo de Israel no le aconteció nada acerca de esas plagas que vinieron. Entonces, hermanos, nosotros podemos mirar que es una sombra y una figura de lo que ha de venir. El Señor juzgará al mundo y la iglesia la tendrá refugiada, la tendrá guardada, mis hermanos. Entonces, nosotros podemos mirar en las Escrituras y que nos dejaron un amigo, nos dejaron un guía, nos dejaron uno que recuerda todas aquellas cosas que el Señor nos habló y que lo tengamos presente. En Juan 14, 26 nos dice: Pero cuando el Padre envía al Consolador, que me ha de representar, y cuando hablo del Consolador me estoy refiriendo al Espíritu Santo, Él les enseñará muchas cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Mire, tan tremendo, mis hermanos, que, por eso nosotros debemos de tener una buena amistad con el Espíritu Santo. Debemos de tener en cuenta, aun cuando el Señor nos dice que no contristéis al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lo dejaron fue para guiarnos, hermano. Y debemos de estar muy entendidos de su presencia, debemos de estar entendidos de su guianza, de lo que el Señor nos dice. La palabra de Dios nos dice que los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo. Y cuando estamos hablando de esos hijos de Dios que son guiados por el Espíritu Santo, son esos hijos maduros, mis hermanos. Entonces, la palabra de Dios allí en Lucas 21, versículos 27 y 28 nos dice: Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces, mis hermanos, aquí nos está diciendo: entonces verán al Hijo de Dios viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Estas cosas que nos está diciendo el Señor, nosotros debemos de tenerlas en cuenta, hermanos. Lo que quedó escrito acerca de lo que el Señor habla, debemos de tenerlo muy en cuenta. Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a ayudar a recordar estas cosas. La palabra de Dios en Hechos 1:8 nos dice: Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y dicho esto, fue alzado viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se le presentaron 2 varones con vestiduras blancas y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo contemplasteis yendo al cielo. Entonces aquí muy claro nos está diciendo a nosotros que la venida del Señor también será contemplado, uno viendo su venida desde el cielo, mis hermanos. Así como los apóstoles del Cordero lo vieron subir y una nube lo cubrió, de esa misma forma dicen estos ángeles que nosotros también lo veremos cuando Él venga. Asimismo lo está diciendo Lucas 21, 28. En Lucas 17, 24 nos dice: Porque como el relámpago que al resplandor brilla de un extremo del cielo al otro, así será el Hijo del Hombre. Entonces, así será la venida del Hijo del Hombre, mis hermanos. Entonces, Hebreos 9, 27 y 28 nos está diciendo: Y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio,
Así también el Mesías fue ofrecido una vez por todas para llevar la carga de los pecados de muchos y se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que lo esperan para salvación. Entonces aquí nos vuelve y nos reitera la palabra de Dios. Mire que son diferentes escritores, o sea que el Señor nos dice que por el testimonio de 2 o 3 las cosas son verdad. Está hablando Lucas en su evangelio, está hablando Lucas en Hechos 1:8, está hablando el escritor de Hebreos, y aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 nos está hablando el apóstol Pablo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales pagarán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su glorioso poder, cuando venga para ser glorificado por sus santos y ser admirado en aquel día entre todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio fue creído entre nosotros. Aleluya, así es verdad. En 2 de Tesalonicenses entonces nos está hablando el apóstol Pablo de su venida, mis hermanos, y nosotros debemos entender, mis hermanos, que habrán 2 grupos, así como el trigo y la cizaña, que el Señor nos habló de su venida también. Así como hay trigo, así también hay cizaña, y el apóstol Pablo está hablando de estos 2 grupos. Dice, los cuales pagarán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su glorioso poder, cuando venga para ser glorificado por sus santos y ser admirado. Entonces, hermanos, podemos ver que todas estas cosas concuerdan con lo que el Señor habló en Mateo 24. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 nos dice que Dios no nos ha destinado para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Tremendo esto, mis hermanos, porque nosotros no hemos sido destinados para la ira de Dios, hermanos, para la ira del Cordero, porque son diferentes. La ira del Cordero y la ira de Dios son diferentes. Entonces, en 1 Corintios 15, el versículo 21 nos dice la palabra de Dios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Miren, mis hermanos, que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, ese es un capítulo acerca de una defensa, o sea, apologética. Es una defensa del apóstol Pablo acerca de la resurrección de los muertos, porque habían grupos, por ejemplo los saduceos, que no creían en resurrección ni creen en ángeles. Entonces el apóstol Pablo está haciendo una defensa acerca de la resurrección de los que han muerto, sea para vida o sea para muerte eterna. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que Cristo Jesús, cuando Él venga, todos seremos vivificados, o sea, los que están en Cristo Jesús, pero cada uno en su debido orden. O sea, Cristo como la primicia, ¿sí? Como el primero. Después vienen las primicias y después luego los que son de Cristo en su venida. Y nosotros tenemos que entender que hay un grupo de primicias, así como, por ejemplo, los árboles cuando cargan de su fruto, primero hay unos frutos primeros que se pintonean y se maduran antes de toda la cosecha. Eso es la primicia. Entonces nosotros estamos hablando en la primera parte del arrebatamiento, estamos hablando asimismo como en el antiguo pacto hubieron 2 personajes que el Señor
arrebató, y tenemos que tener en cuenta que carne y sangre no heredan el reino de los cielos, o sea que ellos fueron transformados para entrar en este reino del Señor, y era Enoc y era Elías. Entonces el Señor nos muestra que también la iglesia va a ser transformado su cuerpo. Por eso en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante nos dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy tremendo, mis hermanos, porque aquí nos está mostrando el apóstol Pablo un aspecto bien importante, y está en el versículo 52, y dice que los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, una parte, y nosotros seremos transformados. O sea que la resurrección de los muertos en Cristo Jesús y la transformación del apóstol Pablo se incluye: nosotros seremos transformados. Estos son dos puntos que no se pueden separar, hermanos, y esto lo debemos de tener muy claro, mis hermanos, porque la palabra de Dios en Apocalipsis, cuando el Señor viene, ahí nosotros lo podemos ver bien claramente, mis hermanos, estas dos partes. En el versículo 53 el apóstol Pablo dice: porque el Señor que dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, lo que le pasó a Enoc y lo que pasó a Elías, hubo una transformación de su cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Como les digo, carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, y esto mortal se viste de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea que allí viene el vencimiento de la muerte, mis hermanos, porque el Señor Jesús le quitó las llaves del Hades y de la muerte. Cuando Él resucitó de entre los muertos, Él tomó las llaves del Hades y de la muerte. Y entonces esta herencia también nos la da a nosotros, de levantarnos de entre los muertos. Y por eso dice que sorbida es la muerte en victoria. Y podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es muy importante que nosotros entendamos entonces lo que el apóstol Pablo nos habla, lo que Hebreos nos habla, lo que Lucas nos habla, y los evangelistas, los evangelios nos hablan acerca de la venida del Señor. O sea que hay un testimonio grande, y en el antiguo pacto ya lo vimos nosotros sobre la resurrección. En la primera parte vimos que Oseas, que Daniel están hablando sobre la resurrección de los muertos. Entonces vamos a hacer una contraparte, por decirlo así, entre Mateo y Apocalipsis acerca del arrebatamiento. Y en Mateo 24:29 nos dice la palabra:
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Nos dice también en Mateo 24:30, mi hermana, por favor, y 31. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31. Y enviarán a sus ángeles con gran trompeta a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo al otro extremo de los cielos, para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Óigalo bien, es la parábola del trigo y la cizaña. Primero van a darle la retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y después viene la parte del trigo. Primero es la cizaña y después el trigo. En Apocalipsis 19, 11 al 16, mi hermana, por favor. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es el fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea. Sus ojos son llama de fuego, y hay muchas diademas sobre su cabeza, que tiene un nombre escrito, el cual nadie conoce, sino él mismo. Está vestido con ropas empapadas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en la vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, mis hermanos, que entonces hay un paralelo, porque es el mismo Señor Jesús el que está hablando en Mateo 24, y es el mismo Señor Jesús el que le está revelando al apóstol Juan el Apocalipsis o la revelación acerca de su venida, mis hermanos. Entonces no hay contradicciones, porque es el mismo Señor el que está hablando en Mateo 24, y es el mismo Señor el que está revelando al apóstol Juan en la isla de Patmos acerca de su venida. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 nos dice: Ya que es justo delante de Dios retribuir con retribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús, desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Muy tremendo, mis hermanos, porque aquí mismo lo está diciendo la palabra de Dios, que Él viene con sus ángeles. Él viene a hacer juicio, mis hermanos. Y en Apocalipsis 19:13 nos dice: Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí sería una pregunta acerca de quiénes son esos ejércitos celestiales que vienen con el Señor Jesús. Y entonces en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 nos lo habla muy claramente. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles. Entonces el Señor Jesús viene con sus poderosos ángeles, o sea, ese ejército celestial vestido de lino finísimo, blanco y limpio, y con sus caballos, hermanos. Entonces, hermanos, que el Señor viene primeramente a hacer un juicio al mundo, o sea, la cizaña, y después levanta al trigo, mis hermanos. Aquí nosotros podemos verlo en Mateo 13:39 nos dice: El enemigo que la sembró es el diablo,
y la siega es la consumación del siglo, y los segadores son los ángeles. Entonces aquí vemos una claridad de que el Señor viene con sus ángeles y primero va a trabajar con la cizaña. En 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, el apóstol Pablo estaba hablando acerca del arrebatamiento y que también es continuo, tanto la resurrección de los muertos como el arrebatamiento, mis hermanos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes, al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, mis hermanos, aquí nos muestra claramente resurrección y arrebatamiento, que es algo que uno precede al otro. Primero resurrección y continuo el arrebatamiento. En Apocalipsis 19:21 nos dice la palabra: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves fueron saciadas con las carnes de ellos. Esto es la cizaña, mis hermanos. Y en Apocalipsis 24 nos dice: y vi tronos, y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y a los que ya no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, y volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aleluya, mis hermanos. Entonces aquí claramente nos está diciendo que en Apocalipsis 24, mis hermanos, después de que ha venido el Señor Jesús y ha hecho juicio a la cizaña, mis hermanos, entonces viene la resurrección de los muertos y el arrebatamiento, mis hermanos. Aquí entonces dice aquí: vi tronos y se sentaron ellos, en ellos los que le fueron concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en sus manos. O sea que está hablando de Mateo cuando nos habla de que se entregarán unos a otros y unos a otros se matarán y el amor de muchos se enfriará. Esto mismo es lo que nos dice Apocalipsis 13 sobre el anticristo y la persecución de la iglesia, y que se le fue concedido al anticristo de que fuesen muertos aquellos santos, mis hermanos. Y después habla sobre la gran tribulación. Pero entonces estas almas son las que el Señor dice y volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces aquí está hablando de una primera resurrección, y el apóstol Pablo entonces nos dice en el versículo 16, dice que nosotros no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver
lo que la palabra de Dios, el Señor le reveló al apóstol Pablo, lo que el Señor le reveló al apóstol Juan, y son dos hombres de Dios que esta palabra no se contradice, mis hermanos. Y aún lo que el Señor les reveló, les habló a los escritores de los evangelios. Si nosotros vemos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 nos dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía, y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Entonces, hermano, nos está diciendo a nosotros que el Señor no va a venir antes, o sea, no va a venir de insofacto, sino que primero nosotros vamos a presenciar la apostasía, o sea, creyentes que se divorcian del Señor. Y también nos habla de la manifestación del hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 nos dice: Entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto el Señor lo muestra en la revelación Apocalipsis 19:19. El apóstol Juan le revela esta parte de lo que el apóstol Pablo también escribe. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Lo podemos mirar en el versículo 20 que nos dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho señales delante de ella, o sea, de la bestia, del inicuo, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. O sea que es el cumplimiento, por decirlo así, de lo que el Señor le estaba revelando al apóstol Pablo. En Juan 5, 28, 29 nos habla acerca de la resurrección, y el Señor nos habla de esos dos grupos de resurrección. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Y en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, lo que leímos ahora también nos habla de la resurrección de los muertos, pero entonces ya el apóstol Pablo habla de una primera resurrección. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es muy precioso, hermano, cómo la palabra de Dios nos lo va confirmando. Y en Apocalipsis capítulo 20, el versículo del 4 al 6 nos dice: Y vi tronos y se sentaron en ellos y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, y volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del ungido, y reinarán con él 1000 años. Entonces, mis hermanos, si nosotros miramos, el apóstol Juan está mirando
aquellos que, esos decapitados que estaban, y aquí en Apocalipsis 13 nos dice que se le permitió, en el versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que todas estas personas que se admiraron de la bestia, ellos fueron sellados con la marca, y estos son los que el Señor los tiene para la segunda resurrección. O sea, hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección. Entonces el Señor en Mateo 24 nos está diciendo en el versículo 32. Así que de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, de ningún modo pasará este linaje hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Hermanos, es muy tremendo que el Señor dice que nosotros debemos estar vigilantes de las cosas. O sea, desafortunadamente tenemos noticieros desinformativos, hermanos, que solamente ellos dan noticias de lo que ellos quieren que el pueblo sepa. Pero nosotros no debemos de estar solamente con esas noticias, mis hermanos, sino que nosotros debemos de tener en cuenta, hay muchos noticieros ahora en YouTube que están hablando las cosas que están sucediendo, y es bueno que nosotros entendamos. Por ejemplo, hay noticieros que están vendidos, y noticieros fuertes en Estados Unidos, y están vendidos a los gobiernos, hermano, están vendidos a la élite. Entonces nosotros debemos estar muy pendientes es de esos noticieros que están hablando cosas, y cuando nos hablan, por ejemplo, de noticieros que son bíblicos, que noticieros donde están mostrando las noticias y las están llevando a las escrituras. Estos noticieros son los importantes que nosotros debemos de ir entendiendo y viendo, hermanos, para que nosotros, como dice el Señor, de la higuera aprendamos la parábola, que cuando sus ramas se ponen ya tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, ¿por qué el verano y por qué no el invierno? Porque el verano es del fuerte calor, mis hermanos. Es la prueba. Es todo lo que viene hacia la iglesia. Es todo lo que viene hacia el mundo entero, mis hermanos. Pero como el Señor nos dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y esto es una promesa para aquellos que guardan la palabra de la promesa. Yo también los guardaré de la hora de la prueba que ha de venir hacia el mundo entero, mis hermanos. Entonces, debemos de entender que el Señor dice, de cierto os digo que de ningún modo pasará este linaje hasta que sucedan estas cosas. O sea, esta generación lo va a vivir, y el Señor está diciendo, no pasará ese linaje hasta que sucedan estas cosas. Y como dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de estar muy pendientes de todas las cosas que están sucediendo en los cielos y de las cosas que están sucediendo en la tierra. Estamos en los dolores de parto, mis hermanos, y entonces debemos de entender, mis hermanos, que, por ejemplo, estas lunas rojas, estas lunas brillantes, todo esto de los eclipses solares, lo que está sucediendo en la tierra, hermanos, todas estas cosas que están sucediendo. En estos días me miraba un noticiero, el noticiero bíblico, y tremendo, pero los terrones, hermanos, de granizo que están cayendo, mis hermanos, es muy tremendo. O sea, cada vez se está avecinando todo lo que el Señor está diciendo. En Mateo 24, 37 al 39 nos dice: Pero como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Miren, mis hermanos, hay dos puntos que nosotros podríamos resaltar acerca de los días de Noé. Y uno de los cuales, por el cual el Señor mandó el diluvio, fue porque la intención de los corazones de los hombres era de continuo hacer el mal. O sea, era un corazón, pero yo no sé cómo decirlo, mi hermano, a qué compararlo, no sé, pero dice que todos los pensamientos de las intenciones de los corazones de estos hombres de ese tiempo eran de continuo hacer el mal. Entonces nosotros vamos a estar viendo en estas temporadas en adelante que los pensamientos de los hombres de continuo es hacer el mal. Allí nos vamos a ir clasificando, nos vamos a ir separando lo que es el trigo y lo que es la cizaña, mis hermanos. O sea, nosotros debemos de ir cada vez nosotros como creyentes debemos de estar, nuestro corazón debe estar siendo limpiado, debe estar siendo purificado, debe estar siendo sanado, debe estar siendo, hermano, lo que nosotros estamos ministrando los días sábados, hermano, acerca de nuestro corazón. Cada vez más debe estar limpio, mis hermanos, porque los limpios de corazón, esos son los que van a ver a Dios. Entonces, aquí nosotros podemos ver una de las cosas que el Señor nos habla acerca de esos tiempos de los días de Noé, que entonces el corazón del hombre era de continuo hacer el mal. Y el otro punto era lo que es las mutaciones genéticas, porque los hijos, las hijas de los hombres se emparentaron con los hijos de Dios y produjeron gigantes, produjeron Nefilim, produjeron Repaín, produjeron Giborins, hermano. Entonces eran muchas especies de hombres y, por ejemplo, lo de la sirena, esto es verdad, hermanos, y todo esto lo de la mitología griega, esto es verdad. Entonces, ahorita nosotros estamos viendo, y usted lo puede buscar en YouTube, lo que es el transhumanismo. En el transhumanismo nosotros podemos ver lo que está haciendo ahora para ser soldados experimentados en la noche, para ser soldados y hombres determinados con ciertas habilidades animales, hermanos. Entonces se están haciendo mutaciones genéticas, que eso fue lo que hicieron en los días de Noé. La palabra de Dios también nos dice a nosotros de que en Lucas 17:28 nos dice: Asimismo, como ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. De la misma manera sucederá el día en que el Hijo del Hombre sea manifestado. Entonces, mis hermanos, en los días de Lot, pues ya sabemos que Sodoma y Gomorra se habla de aquellos hombres que practicaban relaciones sexuales entre ellos mismos, mis hermanos. Por eso se habla también de los sodomitas. ¿Por qué? Porque esto era lo que pasaba en Sodoma. Y entonces lo vimos en los días de ahora, mis hermanos, podemos mirar acerca de lo que es el LGTB. O sea, ellos están recibiendo unas prebendas de los gobiernos muy tremendas, donde se están casando entre personas del mismo sexo, donde les están concediendo muchas cosas, donde están adoptando hijos, donde se les está levantando ahorita, por ejemplo, para los colegios, la ideología de género. Esto es un montaje, hermanos, para dañar a los niños, hermanos, desde los mismos colegios, desde los mismos jardines infantiles, hermanos. Usted debe estar pendiente. Si usted tiene hijos pequeños, hermano, es importante que podamos entender todo lo que tiene que ver lo de la ideología de género. Y en Europa, por ejemplo, ya los hijos no son de los padres, sino que los hijos son del Estado. Y el Estado les
pide, hermanos, es obligatorio de que los niños vayan a los colegios, pero asimismo de esa forma, como los niños van a los colegios, asimismo en la ideología de género, ellos son ultrajados, hermanos. Ellos tienen en la ideología de género, donde los niños desde muy pequeña edad están siendo estimulados sexualmente para que ellos definan sus sexos, por decirlo así. Eso es la ideología de género. Ustedes pueden documentarse más por el internet, hermanos, y poder entender todo lo que es la ideología de género. Y asimismo, como el Señor está diciendo, que asimismo como ocurrió en los días de Lot, entonces así también será en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, mis hermanos, hay muchas cosas bien tremendas acerca de la ideología de género, y me gusta mucho aquellos países donde han protestado y no han dejado de que se monte toda esta ideología de género en los países, mi hermano, como Perú, por ejemplo. En Mateo 24:40 nos dice la palabra de Dios: entonces estará dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis en cuál día viene nuestro Señor. Pero sabe esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche vendría el ladrón, velaría y no permitiría que se horadara su casa. Por esto, vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. Mire, mis hermanos, que en Apocalipsis capítulo 12 nos dice acerca de la mujer, ¿sí? La mujer y el dragón. Entonces, cuando estamos hablando de la mujer y el dragón, este capítulo está hablando del pueblo de Israel. Y si nosotros miramos ya en el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esta mujer es Israel y el hijo varón es el Señor Jesucristo. Por eso dice que la salvación viene de los judíos, mis hermanos. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto quiere decir 3 años y medio, mis hermanos. O sea que mientras Satanás, el falso profeta, el anticristo y la imagen de la bestia, hermanos, cuando están en pleno furor, el Señor da salvación a Israel, mis hermanos. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está donde empieza la persecución de la iglesia, mis hermanos. Entonces, el pueblo de Israel va a ser guardado, mis hermanos. Entonces, cuando nos habla que serán 2 mujeres en el campo, una será tomada y otra será dejada. Cuando nos dice que 2 estarán durmiendo, uno será tomado y otro será dejado, entonces tiene que ver, esto es con el pueblo de Israel, hermano. Esto no tiene que ver es con la iglesia, ¿sí? Entonces, para que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué? Porque habrán personas para que entran al milenio, y es la palabra que el Señor le dio al pueblo de Israel de que Él los gobernaría como vara de hierro y todo ello. Esto es el cumplimiento de lo del Señor, que estaría gobernando al pueblo de Israel, y nosotros estaríamos gobernando con Él. Por eso dice el Señor: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, gobernarás sobre 10 ciudades. ¿Sí? A esto se corresponde lo que es el milenio, y que nosotros estaremos gobernando con Cristo Jesús en el milenio, mis hermanos. El Señor entonces hace una advertencia
para aquellos que están pastoreando, porque el pastor y obispo de nuestras almas un día vendrá por su iglesia, por sus hijos, hermanos, y entonces también nosotros recibiremos una recompensa. El apóstol Pablo dice que él ya está puesto para ser sacrificado, y él dice que a él le espera la corona de justicia, y para todos aquellos que esperan su venida. Entonces aquí nos está hablando el Señor en Mateo 24:45 en adelante acerca de los siervos prudentes y fieles, mis hermanos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su servidumbre para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado el siervo aquel que cuando llegue su Señor lo haya haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda, y comenzará a golpear a sus consiervos, y comiera y bebiera con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no aguarda y a la hora que no conoce, y lo castigará severamente y le señalará su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Mire, mis hermanos, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo entra, después de ser levantada, entra al tribunal de Cristo. Y allí en el tribunal de Cristo nosotros seremos recompensados, nos darán coronas, nos darán galardones, mis hermanos, y a aquellos, como dice la palabra de Dios, los echarán a un lado y le dirán, allí será el crujir y de dientes, mis hermanos. En Zacarías 14, versículo 4 nos dice cómo será la venida del Señor, y vendrá sobre el monte de los olivos. Aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos será partido por el medio, quedando un gran valle del levante al poniente. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, mis hermanos, estará todavía la ciudad de Jerusalén, y el Señor vendrá sobre Jerusalén, así como el Señor prometió que volvería, cuando lo dice en Hechos 1:8 en adelante, que le dice en los varones, así como Él vino, así también Él descenderá. Y entonces en Isaías 26:19 nos habla también acerca de la resurrección de los muertos, mis hermanos. Tus muertos vivirán, con mi cuerpo resucitarán. Despertad y cantad, jubilosos moradores del polvo, porque tu rocío es rocío de luz. La tierra parirá a las sombras. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra detrás de ti tus puertas, escóndete por un breve momento, hasta que pase la indignación. He aquí, Yahvé sale de su morada para castigar la culpa del morador de la tierra. La tierra descubrirá la sangre derramada, no encubrirá ya más a los asesinos en ella. Tremendo, mis hermanos, porque pues esta palabra también el Señor la dio mucho para ahora este tiempo del coronavirus, hermano, de cerrar tu aposento y tras de que pase detrás la indignación y todo ello, ¿no? Pero fíjense, hermanos, que esto es lo que el Señor está hablando acerca de los suyos, mis hermanos, que Él nos va a guardar mientras pasa su indignación, o sea, el juicio contra las naciones y todo ello, mis hermanos. Es para que nosotros lo podamos entender hasta que el Señor dice en el versículo 21, he aquí Yahvé sale de su morada para castigar la culpa del morador de la tierra. La tierra descubrirá la sangre derramada, no encubrirá ya más a los asesinados en ella. Entonces, esto es lo que el Señor va a hacer. Mientras tanto, dice, escóndete un poco. O sea, le está diciendo a la iglesia, le está diciendo el Señor a su iglesia, escóndete, o sea, refúgiate. ¿Sí? En Daniel 12 también nos habla de la resurrección y nos habla de los
o sea, de la primera resurrección y la segunda resurrección. Daniel 12, 1 y 2. En aquel tiempo se levanta Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el rollo, y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Aleluya, mis hermanos. Padre, te amo, gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque esta es nuestra esperanza, Señor, bendito Rey, Señor, y por esto nos guardamos en santidad, Señor. Por eso nos guardamos en pureza, Señor, bendito Rey, Señor. Por eso es que, Señor, bendito Rey, Señor, hacemos tu voluntad, Señor, y caminamos, Señor, siendo guiados por el Espíritu Santo, Rey Santo, Señor, para que un día, Señor, estemos contigo, Señor. Estemos en aquellos lugares celestiales juntamente contigo, Rey Santo, Señor. Rey Santo, Padre Santo, te pedimos, Rey, que seas tú dándonos fe, Señor. Porque tu palabra nos dice, hallará fe el Señor cuando Él venga. Oh Rey Santo, Señor, ayúdanos, Señor, bendito Rey, en estos tiempos, Señor, para caminar en fe creyéndote, Señor, oyendo tu voz, la dirección del Espíritu Santo, Señor, y no claudicar en dos pensamientos, Señor, y no ser como las olas, Padre Santo, Señor, y que el miedo, Señor, y el temor no nos abrumen, Rey Santo, Señor, así como tú nos dices, Señor, bendito Dios, Señor, que estemos quietos y reposados, Señor, que no se turbe nuestro corazón, Señor, nuestra alma, Rey, sino que estemos quietos y reposados, Señor, en ti, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.